Entonces, Isaías capítulo 8, verso 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Pero previo a este versículo, en el verso 1 del capítulo 8 dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salah Hashbaz. Y tú dices, ¿qué será eso, no? Y dice, verso 2, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jeberequías. Es interesante porque lo que Dios le pide básicamente a su profeta Isaías es de que él talle o coja una tabla grande y escriba ahí caracteres legibles tocante, dice, a Mahar, a Maer Salal Hashbaz, ¿no? Disculpen por la pronunciación. ¿Y qué significa ello, no? Tiene un significado este nombre, ¿no? Que Dios le pide que escriba. Era el nombre del niño que iba a traer Isaías, es decir, Dios le iba a dar un hijo a Isaías con este nombre, y esto significaba rápido para saquear y rápido para llevar. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que Dios, a pesar de que su pueblo estaba siendo infiel con Dios, a pesar de que su pueblo lo estaba rechazando a Dios, y eso tú lo puedes ver en el capítulo 7, Dios le ofreció su ayuda, porque el pueblo estaba a punto de ser invadido por los sirios, y Dios le ofrece la ayuda a través de Isaías, el consejo para que ellos busquen de Dios, le ofrece al rey Acaz. Y el rey Acaz menosprecia o desprecia la ayuda de Dios. Y antes de eso, él prefiere hacer tratos o acuerdos con otro imperio llamado Asirio. Al final vienen los asirios y más allá de poder ayudarlo, terminan invadiéndolo y finalmente saqueándolo incluso, ¿no? Entonces los van a derrotar y ciertamente Isaías está por eso en este punto, está exhortando al pueblo, el pueblo no está obedeciendo a Dios y Dios le dice que que le dice que muestre esta tabla al pueblo con estos caracteres legibles, grandes, que significaba rápido para saquear y rápido para llevar. Es decir, vas a ser saqueado muy pronto. Y aunque todavía esto no era una realidad, era una profecía que estaba trayendo Isaías a través de este testimonio, pero lo que Dios estaba diciéndoles es, van a ser saqueados, producto de su desobediencia. Ni así siquiera el rey se arrepintió y buscó de Dios, el pueblo se arrepintió y buscó de Dios, sino simplemente continuaron con sus propios planes, ¿no? Con su propia estrategia, y finalmente luego vamos a ver que ellos son saqueados, ¿sí? En el verso 16 dice, ¿no? Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Pero a pesar de toda esa rebeldía de este pueblo que no quería el consejo de Dios, que no quería la ayuda de Dios, pero de boca para afuera decían que era el Dios de Israel. De boca para afuera ellos hacían sacrificios, pero cuando se trataba de hacer cosas prácticas, de obedecer a Dios, no lo hacían, ¿no? A eso nosotros hoy en día lo llamamos religioso, ¿no? Que de boca para afuera puede decir, creo en Dios, que de boca para afuera puede decir, también leo la Biblia, pero cuando llegue el momento de practicarlo, de obedecerlo, simplemente no lo hace. Hace las cosas conforme a su propio pensamiento, conforme a su propia forma de pensar y finalmente termina en problemas, ¿no? Y eso ocurrió con este pueblo. Pero hubo un remanente, del cual estuvimos hablando la semana pasada. Hubo un remanente que sí realmente ató el testimonio, el sello de la ley y guardó la palabra de Dios. Y a eso los llama sus discípulos. Este remanente fue fiel a la orden de Dios, al consejo de Dios, y simplemente ellos no fueron parte de este trato con otros imperios, ¿no? Entonces, es más, a ellos, y juntamente que eran liderados con Nehemías, los veían como traidores, ¿no? Como conspiradores, diciendo, ustedes son unos traidores. ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios cuando dice que primero debemos agradar a Dios antes que al mundo? Porque la amistad con Dios muchas veces es enemistad con el mundo, o viceversa. La amistad con las prácticas del mundo es enemistad con Dios. De nada vale que yo diga que creo en Dios, pero si llega el momento donde debo de obedecerle, no le obedezco. No guardo su palabra,
no atesoro su consejo y simplemente entra por acá y sale por acá. Va a haber terribles consecuencias, ¿no? Y quizás algunos de nosotros lo ha vivido, pero mis hermanos, ¿qué es lo que quiero decirles? De que el decir guardar el testimonio no se trata de saber el testimonio, de saber la palabra, sino se trata de vivir la palabra. No sé si tú en alguna vez te ha tocado aconsejar a alguien. Ese alguien puede escuchar el consejo y el consejo le puede salir por acá. Escuchó el consejo, pero si no obedeció, no tomó el consejo y simplemente decidió hacer las cosas como a él le parece, simplemente el consejo quedó en un saco roto, como decimos. Lo mismo ocurrió con este rey Acaz, que simplemente llegó palabra de Dios a través de un profeta y él hizo oídos sordos. Nosotros, día a día, prácticamente en todas nuestras reuniones, estamos escuchando la palabra de Dios, pero está en ti de que esta palabra no solamente sea oída, sino de que seas un hacedor de la palabra. Amén. ¿Me dejo entender? Entonces, un verdadero discípulo no solamente cree en la existencia de Dios, un verdadero discípulo cree en lo que Dios dice. Y no solamente cree en lo que Dios dice, sino este creer va acompañada de obediencia. Obedece lo que Dios dice, guía su vida conforme a lo que Dios dice. Eso es un verdadero discípulo, que realmente está dispuesto a seguir al maestro. Entonces los animo. La mejor manera es atesorar su palabra, volverla carne, volverla propia y vivir esa palabra. Y esos son verdaderos discípulos. Hoy en día muchas iglesias se han vuelto virtuales como nosotros, y si fueran presenciales, a lo mejor después de toda esta pandemia, muchas iglesias van a estar llenas, porque mucha gente ha visto el favor de Dios en su vida. Y también yo creo que nuestra iglesia también va a estar llena o va a tener mayor cantidad de personas congregándose a diferencia de antes. Pero ¿sabes qué? Pero recuerda, pero eso no basta. No basta el hecho de decir, ya voy a la iglesia, ya entro al Zoom, eso no basta. Lo que realmente cuenta es lo que tú estás aprendiendo, lo que tú estás oyendo de parte de Dios a través de estas reuniones virtuales o en algún momento presenciales, lo hagas parte de ti, parte de tu vida, en el día a día vivas conforme a lo que estás aprendiendo de parte de Dios. Eso es lo que cuenta. ¿Me dejo entender? Entonces, los animo, mis hermanos, a que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Así como en ese pueblo, no es pagano, sino ese pueblo de Dios rebelde, eh, estuvo dando espaldas a Dios. Hoy mucha gente que dice creer en Dios también le sigue dando las espaldas a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios tuvo un remanente. Y yo creo y oro al Señor que tú seas también parte del remanente del Señor en estos tiempos. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, realmente cree en Él. No, no todo aquel que dice yo también creo. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero nosotros debemos de creer, obedecer, confiar en el Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te